tierra querida, hoy te vengo a saludar. Igual la tierra bendita, te venimos a cantar. Igual la tierra bendita, te venimos a cantar. Igual la tierra suriana, entre valles y montañas tú ahí estás. Igual la tierra suriana, cuna de nuestra bandera nacional, por doquiera que te vean. Muy buenas tardes, estimados amigos. Me da muchísimo gusto estar una vez más frente a ustedes en este su programa Iguala y Guerrero. Y hoy soy el Luis Felipe Cariño y en esta ocasión les traigo un gran invitado, un invitado de lujo, el doctorante, está estudiando su doctorado, el gran amigo mío, Francisco Javier Velázquez Estrada. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, maestro, muchas gracias por la invitación y compartir un grato momento con su público. Muchas gracias. Sí, bueno, pues por Francisco Javier Velázquez Estrada me he enterado de su trabajo, que es muy amplio en Chilacachapa. Él tiene una página dedicada a Chilacachapa. Él es un integrante también del gobierno indígena, el gobierno tradicional de Chilacachapa, y él está estudiando mucho de las tradiciones, de los ritos y también de la forma de conducirse administrativamente de ese pueblo, que tiene algunas de las ceremonias y de los ritos y de la forma administrativa y jurídica del pueblo con un historial de por lo menos 500 años. Así que él está haciendo lo que podríamos llamar como un rescate de todo ese conocimiento ancestral que ha sido guardado por tradición oral. Y muchas de esas tradiciones orales ella las está haciendo por escrito, está integrando todo un cúmulo de conocimientos muy importantes del pueblo de Chilacachapa, pero también de otros pueblos indígenas, de otros pueblos originarios de Guerrero, que tienen parecidas o idénticas o muy similares costumbres, usos y costumbres que hay que preservarlos. Y entonces, dentro de todo esto y platicando de todo ese universo cultural que subyace a los pueblos de Chilacachapa, pues resulta que un gran investigador al cual le hicimos un homenaje en este mismo canal, en este mismo programa, sí, a Raúl Vélez Calvo, ingeniero civil, que además es un especialista en la vestidura, en la vestimenta, en el hilado tradicional de los pueblos de Guerrero. Él tiene una colección fastuosa de por lo menos 300 vestidos. Y Francisco Javier, dentro de todas sus muchas ocupaciones, también se dio tiempo de trabajar un buen rato con Raúl Vélez Calvo, y sigue visitándolo y sigue trabajando con él. Y además ya hasta parece tradición familiar, porque el padre de Francisco Javier también estuvo trabajando con Raúl Vélez Calvo, que es el día de hoy el nodo de nuestro programa, porque vamos a presentar un PowerPoint, una presentación de un hecho extraordinario que hizo Raúl Vélez Calvo junto con el pueblo de Chilacachapa, que fue un proyecto que se llamó Xochipalmecal, ¿verdad? ¿Es así? Sí, estimado maestro Luis Felipe, antes que ingresemos al tema del taller de indumentaria indígena Xochipalmecal, voy a mencionar, creo que algunos datos relevantes de interés, primero en cuanto a mi participación en la localidad y después para adentrarnos en este proyecto majestuoso que logró catapultar el investigador Raúl Vélez Calvo. En mi caso específico, estimado maestro Luis Felipe, la participación que yo efectúo dentro del sistema de gobernanza indígena es meramente de asistencia, de escritorio, sobre todo de apoyo, porque como usted bien sabe, los quienes tienen el liderazgo del sistema de usos y costumbres dentro de la gobernanza indígena son los principales, y dentro de los vastos líderes y principales y autoridades tradicionales que hay,
he tenido una participación y reclutamiento específica por el señor Felipe Flores, un principal muy distinguido que usted conoce, y yo asisto a las autoridades tradicionales. El señor Felipe Flores, que actualmente es una autoridad agraria de la Comisaría de Bienes Comunales, pues me ha pedido en diversas ocasiones poderlo asistir y a su equipo de colaboradores. Entonces yo lo que efectúo es meramente trabajo de escritorio y asistirlo, porque desafortunadamente el señor Felipe Flores no sabe escribir, y en esa área específica es la que asisto. Eso nada más va para su público. Y adentrándonos en el proyecto Xochipalmecal, maestro Luis, hay tanto que decir que no sé usted en qué área en específico considera prudente que desarrollemos o empecemos el tema. No sé usted por dónde le gustaría que abordemos. Sí, yo creo que me gustaría que nos platicaras un poco cómo nace este proyecto y qué implicó y cómo se desarrolló. Muy bien, mire, maestro Luis, yo tengo que separar esto en distintas vicisitudes y se la voy a contar a usted y a su público, no de manera cronológica. Vamos a partir de que cuando el maestro Raúl Vélez Calvo logra culminar y publicar uno de sus libros, en una amplia investigación que él hace sobre el estudio de la indumentaria indígena del estado de Guerrero, él en su libro le dedica un apartado a la zona norte y específicamente a Chilacachapa. El maestro Raúl Vélez Calvo asiste a Chilacachapa y en una asamblea comunal ante autoridades tradicionales indígenas, principales y obviamente público en general, él presenta su investigación, presenta su libro, y curiosamente en ese evento cultural mi papá asiste en calidad de secretario de la comisaría municipal, que a su vez funge como Corte de Justicia Comunitaria, y al terminar esta majestuosa presentación, que quiero precisar que yo no estuve en el pueblo en este evento, comenta mi papá que él se acerca al maestro Vélez Calvo, lo felicita y le dice que vio tan extraordinaria su exposición que le comenta a mi papá que si habría algún modo de que él pudiera integrarse, apoyar, colaborar o ver el modo de hacer trabajo colaborativo con el trabajo de investigación que Raúl Vélez Calvo estaba llevando a cabo. Hasta ese punto, debemos de mencionar qué hubo detrás de esa investigación. Hasta ese punto, Raúl Vélez menciona que a pesar de que él había ya recorrido gran parte del estado haciendo trabajo de investigación de campo y presentando su libro, que nadie había dicho, me quiero sumar, me quiero integrar, y que mi papá se llama Benjamín Velázquez, secretario de la comisaría en ese momento, pues dijo, vamos a ver qué podríamos trabajar en conjunto. Lo interesante de esto es que el señor le obsequia uno de sus libros a Benjamín Velázquez. Mi papá a su vez me lo pasa a mí, yo le doy lectura a esto y es un trabajo majestuoso. Ahora, ese es como que el inicio de cómo vamos a abrir esta historia, pero maestro, la historia inicia del siguiente modo. El señor Raúl Vélez Calvo, él es ingeniero y se desempeñó muchísimo en la cuestión de la construcción de caminos, carreteras y puentes. Durante muchos años recorrió gran parte del estado de Guerrero, pero él siempre tuvo una pasión por las culturas mesoamericanas, la cultura indígena, la etnografía, el dibujo, la danza. El maestro esculpe, diseña, pinta, es un coleccionista de acervo bibliográfico y, siendo muy honesto, es una mente intelectual, y eso hizo que esa pasión él pudiera estudiar un posgrado en estudios, algo así como estudios mesoamericanos, y después él toma un diplomado para certificarse en elaboración de textos académicos. Te voy a interrumpir tantitito, nada más para que Jorge Chacón nos ponga el PowerPoint donde aparece el maestro Raúl Vélez Calvo. Nosotros decimos, porque estamos hablando de alguien, es en la siguiente imagen, la siguiente. Ahí.
Muy bien, él, y qué bueno que menciona para que su público vea, él es el ingeniero Raúl Vélez Calvo, él es 100% chilpancinguense y es, además de gestor social y comunitario, es promotor cultural. Entonces, el maestro Raúl menciona que él en sus años de juventud, al ir recorriendo diferentes comunidades indígenas y comunidades rurales, él empezó a comprar diferentes piezas de artesanías de las localidades propias donde él estuvo trabajando en el área de caminos y carreteras. Nunca he sabido por qué, pero él tiene una afinidad específica sobre el bordado y el tejido guerrerense. Entonces, él, al ir recorriendo las comunidades indígenas del estado, él fue comprando distintas piezas. Aquí tal vez está de más, pero aún así voy a mencionarlo. Yo tuve el gran honor de, durante mi maestría, vivir en la casa del ingeniero Raúl Vélez Calvo y por las tardes, por las noches, terminando mis estudios de posgrado, nos reuníamos a la hora de la merienda y el ingeniero Raúl Vélez Calvo me daba todas las noches cátedra sobre las distintas líneas de investigación que él se encontraba efectuando, pero las clases más eruditas que me compartía era sobre el trabajo de bordado. Entonces, él, de su colección privada, eso sí es algo que tenemos que especificar, tiene una colección privada de alrededor de 300 trajes autóctonos, algunos del siglo pasado, otros modernos, pero él los ha ido comprando, coleccionando, les da mantenimiento de conservación y preservación textil, porque si no se tiene el trato adecuado, le sale moho, se va pudriendo, se va decolorando. Entonces el maestro es un especialista en bordado y textil. Entonces el maestro lo que él hace, él, al ir juntando todos estos trajes, hace una clasificación, los hace por región, por grupo étnico, los hace por cultura y después el bordado lo separa en dos categorías. Uno, lo que es la flora y el otro, lo que es la fauna, y me atrevería yo a decir que un tercer grupo que son, ¿qué se puede decir? Como figuras mitológicas. Sí. Entre estos hay una imagen que es conocida como el árbol de la vida. Sí. Entonces sabemos que este árbol es un árbol mitológico que con base a la cosmovisión de los pueblos originarios se tiene o tenía la creencia que había un árbol que era el epicentro del mundo y que de ese árbol nacieron todos los seres, plantas, animales, insectos, y que técnicamente de ese árbol pues se desprendió la existencia de la vida misma, tomando como referencia que la hormiga, la planta, la flor, el ave, todos pertenecemos al mismo origen, y este árbol es mitológico. Obviamente este árbol no para los mayas era la ceiba. La ceiba, muy bien. Entonces, el trabajo del maestro Raúl se separa o se clasifica de ese modo. Por un lado, animales, por otro lugar, flora, fauna, y por el otro lado, mitología. Entonces, el maestro hace esta clasificación, hace esta separación, y aquí entra algo extraordinariamente valioso, que en el capítulo específico a Chilacachapa, el maestro se topa con algo extraordinario y majestuoso. Y lo extraordinario y majestuoso es que cuando él llega a Chilacachapa y pretende comprar un traje de indumentaria indígena, tejido y bordado de Chilacachapa, no hay, no ve, no encuentra, no existe. Entonces él no logra comprender cómo es posible que Chilacachapa, siendo una comunidad indígena, con, usted sabe, un reconocimiento que se puede decir en materia de documentos históricos como códices, que está en el Códice Mendoza, folio 37R, ¿cómo es posible que no cuente con su traje típico? Entonces, aquí entra la magia de la inteligencia y la astucia del ingeniero Raúl Vélez Calvo. Pues resulta que el traje no estaba a la vista del público, a diferencia de otras comunidades del estado de Guerrero. O todas las comunidades del estado de Guerrero, las mujeres exhiben su indumentaria, está visto a la luz pública, pero en el caso específico de Chilacachapa no era indumentaria a la luz pública porque tenía una función
de ser ropa interior de dama. Ah, Es decir, la blusa fungía como brasier y la falda o enagua fungía como calzón. sí. Entonces, como consecuencia, era ropa interior y encima de esa ropa asistía la demás ropa. Y aquí hay algo también interesante, que dentro del sistema de usos y costumbres de la localidad, las mujeres que portan mandil es un indicativo de que esas mujeres ya contrayeron nupcias. De ese modo se denosta a la sociedad de que ella ya no puede ser cortejada porque tiene marido. Entonces, el ingeniero Raúl Vélez Calvo, al desconocer estos pequeños tópicos, él jamás, nunca iba a toparse con un traje indígena de una mujer de Chilacachapa, porque nadie le iba a permitir ver qué hubiera debajo de su falda. No sé cómo, pero el ingeniero Raúl Vélez logra descifrar este tabú, lo logra descifrarlo, y él asiste a Chilacachapa con su señora madre. Su madre lo acompaña en una gira que él hace sobre todo zona norte, Tierra Caliente, y en un viaje que él hace a Chilacachapa es su mamá la que funge como intermediaria entre él y las mujeres indígenas de Chilacachapa. Para esto, el ingeniero Raúl Vélez nos contó, bueno, a mí personalmente me contó una noche de merienda en su casa en Chilpancingo, que cuando él le dice a una mujer que le pueda vender un traje típico, la señora en ese momento, hace 40 años, dijo que no podía, y él dijo, por lo menos deja que lo vea. O sea, él dice, yo nada más lo quiero ver para que él pueda darse una interpretación académica de qué es lo que él se está topando, viendo, observando, y lo que él podría documentar de manera etnográfica. Y Raúl Vélez Calvo nos dijo que la mujer indígena de Chilacachapa le dijo, ¿cómo te lo voy a enseñar si eso es algo que nada más puede ver mi marido? Entonces cuando la señora le dice eso a Raúl Vélez Calvo, él, por habilidades de investigador, él logró entender que era una ropa íntima, una ropa personal, que solamente las mujeres indígenas de Chilacachapa lo tomaban como propio y que solo y únicamente el marido podría tener acceso a verlo. Entonces, por eso Raúl Vélez Calvo hace uso de su mamá para que su mamá funja como intermediaria, estando en Chilacachapa. Y se me hace algo majestuoso, porque nada más de imaginarnos que los grandes como Weiglander o Barlow o los grandes investigadores pioneros que anduvieran con su mamá, eso se me hace algo como ayuda en su investigación. Como ayuda en su investigación. Entonces nos comenta Raúl Vélez que ahora él lleva a su mamá como asistente en su investigación etnográfica, y es ella la que hace el contacto con las mujeres indígenas de Chilacachapa. Entonces ya cambiaron el discurso, así ya no es el maestro Raúl quiere ver, no, es la señora, véndeme a mí, muéstrame a mí, yo te compro una pieza. Entonces aquí entra lo valioso del trabajo etnográfico de Raúl Vélez, que los trajes que él tiene de Chilacachapa no son nuevos. Todos fueron usados por mujeres indígenas de Chilacachapa, tejidas por mujeres indígenas de Chilacachapa, y que fueron puestas en punto de venta a través de su mamá. Una vez que la señora, madre de Raúl Vélez Calvo, tiene acceso a estos, específicamente de Chilacachapa, tendrá entre 5 y 8 trajes específicos de Chilacachapa. Entonces Raúl Vélez hace ciertos descubrimientos. El primer descubrimiento de Chilacachapa es extraordinario. A diferencia de las otras culturas, los diferentes grupos étnicos, los diferentes pueblos, el traje típico originario de Chilacachapa es monocromático, es decir, es de un solo color de hilo, y este es color rojo. Entonces, Raúl Vélez Calvo menciona que ese es el típico. Generalmente, creo que se dice, la antítesis de Raúl Vélez es que por cuestiones de pobreza y precariedad, las mujeres indígenas de Chilacachapa no podían comprar más de un color de hilo, como consecuencia solamente es de uno. Sin embargo, Raúl Vélez sí logra tener adquisición de la compra de trajes bicromáticos, sí, de dos colores, y los colores oficiales
de Chilacachapa o es monocromático rojo o bicromático rojo y azul. Entonces, aquí Raúl Vélez Calvo, la hipótesis que él propone en su línea de investigación es que las familias o las mujeres indígenas con mayor solvencia económica podían meter hasta 2 colores a su traje, siendo azul y rojo. Sin embargo, aquí también entra más investigación extraordinaria. Empieza ya con esta introducción que hace Raúl Vélez en el tema de Chilacachapa, empieza a comprar también prenda para hombre. Entonces, el tema de la prenda para hombre son los calzones o la ropa de manta. Sin embargo, específicamente en el tema del hombre, hace también un descubrimiento. El pantalón de manta para pasear es recto, llega a la altura del tobillo y ese es para salir a pasear. Pero antes de que existieran los jeans o ropa para hombre de otro material, eran 100% de manta y tenían, me disculpa maestro Luis Felipe, no sé cómo se llama, pero en cada pierna a la altura del tobillo traían unos cordones para que ellos pudieran subir el pantalón a la altura del chamorro y ponerle un nudo. Según Raúl Vélez Calvo, establece que esa era la ropa de varón para el trabajo, para que no se pudiera ensuciar con el lodo. Entonces Raúl Vélez hace esta clasificación: ropa tradicional indígena de hombre, ropa tradicional indígena de mujer, de Chilacachapa. En el caso de la mujer es ropa íntima y por eso nadie nunca jamás hubiera encontrado el traje típico de mujer de Chilacachapa. No lo descubrió ni Barlow, ni Caso, ni Bailar. Que se supone que fueron los grandes pioneros sí, que vinieron a hacer trabajos y estudios para la erección del centenario del estado de Guerrero, y Raúl Vélez Calvo hace este descubrimiento más o menos como 30 o 40 años después. Caray, qué interesante, qué maravilla. Y los tejidos son en telar de cintura, ¿no? Son algunos mayoritariamente son en telar de manta, y la técnica es la famosa punta de cruz. Entonces aquí también, maestro, digo para su público, el trabajo del maestro Raúl Vélez Calvo es extenso, es hermoso, se requiere mucha presencia, y aquí me tengo que salir un poquito de Chilacachapa y hablar en lo general. Raúl Vélez Calvo establece que la técnica del bordado de hilo y aguja sobre manta no es mesoamericano. O sea, a pesar de que es algo que hacen las mujeres indígenas, es algo introducido de manera cultural tras los efectos de la conquista española, sí, que se efectúa durante las épocas del virreinato. Entonces aquí lo curioso es cómo llegan estas técnicas de bordado, tejido sobre manta, hilo y aguja, sobre todo de punto de cruz. Entonces el maestro Raúl Vélez Calvo, en su libro, él menciona que a través de los monasterios o a través de la cuestión de la participación religiosa eclesiástica, no sé cuál es la palabra, pero ojalá que me asista, maestro. En el caso de Chilacachapa, nosotros pertenecíamos algo así como la diócesis, no tengo la palabra específica, sí, pero nosotros era en Coatepec y era de franciscanos, y que a su vez Coatepec Postales a Iguala, que es el tema franciscano. Entonces, específicamente en nuestra región, las técnicas de bordado llegan a través de los monasterios, llegan a través de la enseñanza, del adoctrinamiento religioso, católico obviamente, y las mujeres indígenas empiezan a capacitarse en ciertos quehaceres del hogar, meramente durante la época del virreinato. Entonces el maestro Raúl Vélez Calvo, en su obra, él menciona que cómo llega esto a Chilacachapa es meramente un fenómeno de sincretismo a través de la conquista espiritual religiosa. ¿Por qué? Porque las figuras y los dibujos de Chilacachapa son completamente diferentes a las costas, que en el caso de Chilacachapa es un pueblo nahuachotal, los nunzabi, los amuzgos,
todos hacen dibujos y figuras distintas con base a su cosmovisión, su cultura, la perspectiva de cómo ellos conciben al mundo, y en el caso de Chilacachapa es las mujeres con lo que ellas ven a su alrededor, flora, fauna, mitología, es como lo tejen. Entonces aquí, maestro, hay algo también extremadamente valioso que el maestro Raúl Vélez Calvo menciona, o a mí en las noches de cátedra que me daba en las meriendas en su casa, él decía que el desarrollo creativo de las mujeres indígenas de Chilacachapa, y supongo que de todas las mujeres indígenas, radican de diferentes partes. Uno es un análisis introspectivo de cómo ellas perciben el mundo, y lo segundo es el desarrollo creativo de eso que ellas piensan, se teje. Entonces dice el maestro Raúl Vélez que cuando las mujeres iban al río a lavar, lavan su ropa en el río, entonces una mujer ve de otra muchacha que tiene un guajolote, oye, déjame ver tu figura, ve el guajolote, la otra tiene una flor, la otra tiene hormigas, la otra tiene abejas, y entonces hay un intercambio cultural de las diferentes figuras de bordado que hay, pero hay algo que es para mí también majestuoso, que es el ruedo de la falda, la circunferencia de la falda. El maestro denomina esto como cadenas de. Entonces, cuando es una cadena de flor, es Xochipalmecal, la cadena de flores. Entonces, sobre el cintillo de la circunferencia de la falda, la gran mayoría de las mujeres indígenas bordaban cadenas de flor, que pueden ser también cadenas de guajolote, cadenas de sontetas, cadenas de distintos animales. Y cuando el maestro, y ahora sí me tengo que regresar a la comisaría, cuando el maestro Raúl Vélez Calvo termina de presentar su trabajo de investigación, se acerca a Benjamín Velázquez, le dice, ¿sabes qué? Estoy admirado, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo colaborar? El maestro Raúl Vélez Calvo y Benjamín Velázquez intercambian datos, sobre todo de telefonía. No sé cuánto tiempo pasó entre la presentación cuando Raúl Vélez le habla a Benjamín y le dice que uno de sus sueños era poder dedicarse a la reconstrucción, rescate y fabricación o elaboración de la indumentaria indígena del estado de Guerrero, que hubiera un taller especializado. Si quisiéramos recuperar trajes a musgos, tunzabis, mepás, chontales, que hubiera un centro que fuera como un laboratorio de un taller que pudiera reproducir y reconstruir la memoria histórica de las mujeres y sus manos indígenas a través del bordado. Entonces Raúl Vélez Calvo, él toma todos sus 30, 40 años de investigación y él ¿cómo decir esto? Lo convierte en un proyecto de rescate cultural que postulan para PACMIC, de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, hay como que precisar algunas cosas. El ingeniero Raúl Vélez quería que el taller quedara en un pueblo indígena para que se pudiera crear una especie de cooperativa donde las mujeres pudieran tener fuente de empleo, donde las mujeres pudieran tener una posibilidad de generarse un ingreso que pudiera tener un impacto en los núcleos familiares de la localidad, que hubiera un responsable, que hubieran maestras, y él se comprometió con el grupo de que se producen los trajes en Chilacachapa, pasa, digamos, por el director o el presidente del taller, que en este caso es el señor Benjamín Velázquez, porque Raúl Vélez, cuando crea el proyecto, él cede la titularidad del taller a Benjamín Velázquez, que en este caso es mi papá, y quien queda como el presidente del taller Xochipalmecal. Después el señor Benjamín Velázquez me los pasaba a mí porque yo vivía, trabajaba y estudiaba en Chilpancingo, y de Chilacachapa yo llegaba a Chilpancingo y le presentaba los trajes al maestro Raúl. Y aquí entra la parte valiosa. El maestro Raúl, antes de ponerlos en punto de venta, tenía que pasar por su aprobación. Entonces el maestro, y aquí digo, aquí hay una enseñanza. Yo afortunadamente pasé por estas clases de rigurosidad. Una persona no conocedora revisa por afuera, pero el maestro Raúl no. Él dicen en inglés, los volteaba inside out, de afuera
hacia adentro, los volteaba y los ponía sobre la mesa y con una lupa él veía la simetría del trazo del bordado por dentro y otras características que, siendo muy honesto, ahorita no me acuerdo. Entonces, buscaba simetría, la verdad, ojalá que no se tenga una connotación negativa, pero el maestro buscaba la excelencia. La excelencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que se ponía en el punto de venta, iba como el prestigio de Raúl Vélez Calvo y pues el maestro Raúl no quería, digamos, manchar su imagen como experto en el tema. Sí, lamentablemente me da pena decir esto, el maestro Raúl llegó a rechazar algunos y es la parte dolosa que él me los daba a mí, yo se los regresaba a Benjamín y Benjamín le tenía que decir a la bordadora que no cumplía con el estándar de calidad para ponerse en punto de venta. Sin embargo, mi papá, no sé cuál sea la palabra prudente para exponer lo que quiero decir y mejor prefiero no decir ninguna palabra, pero aún así a la bordadora mi papá se lo pagaba. O sea mi papá se los pagaba y ese quedaba así como relegado. Exacto, así como ya no puede salir a punto de venta porque el ingeniero Raúl dice que no cumple con los estándares de calidad. Sin embargo, se le decía a la fulana, carece de la rigurosidad de exigencia, tienes que volver a hacer otro. Entonces aquí lo curioso de esto es que cuando ya yo me quedo a vivir de manera permanente en Chilpancingo, el ingeniero Raúl Vélez me ofrece la oportunidad de hospedarme en su casa y ya por las noches es cuando dice, a ver, te voy a enseñar a hacer un máster en el tema de bordado y coleccionista, y es cuando él me empieza a enseñar los altos niveles de exigencia para hacer un máster en el bordado. Eso me permitió a mí ya después, digamos, ser como un filtro en Chilacachapa. Entonces ya cuando le entregan a mi papá ahora me tenía que entregar a mí, así como, espérate, Vélez Calvo lo hace de este modo, y ¿sabes qué, papá? Esto no está bien, esto se tiene que corregir, y de ese modo se tenía que ver a corregir para no llevar hasta Chilpancingo. Y dentro de los logros, el ingeniero Raúl Vélez Calvo, él logra colocar 2 trajes, uno del taller Xochilpameca y otro de su autoría de él, dentro del Museo Regional del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que está en exposición permanente. El traje Nahua Chontal, que está en exhibición, salió del taller Xochilpameca y fue el ingeniero Raúl Vélez Calvo quien hizo el estudio técnico, la exposición con exégesis a profundidad e hizo que el museo le diera el valor de la riqueza cultural, y actualmente el Museo Regional del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, tiene bajo su tutela un traje indígena de Chilacachapa salido del taller Xochilpameca. Por el otro lado, en la exhibición mesoamericana hay una reconstrucción del traje del guerrero jaguar azul, alusivo a la provincia de Tepecoahuilco, con base al Códice Mendoza folio 37R, y ese traje de guerrero jaguar azul fue hecho, teñido y elaborado por el ingeniero Raúl Vélez Calvo, que también está en exposición permanente. Y bueno, ese es como ahí el segundo bloque. El tercero, cómo el ingeniero Raúl Vélez Calvo logra ser un máster de másters. Eso también está extraordinario. Resulta que la pionera que funda la línea de investigación en bordado y textil en México es la hija de Roberto J. Weitlaner. La investigadora se llamó Irmgard Weitlaner Johnson. Ella fue maestra del ingeniero Raúl Vélez Calvo. Para esto, maestro Luis, tenemos que irnos, como siempre, un poquito más para atrás. Cuando el gobernador en turno funda el comité de los prefestejos para el centenario de la erección del Estado, llega Barlow, llega Weitlaner se queda en México, y Weitlaner tiene una hija. Esa hija es Irmgard Weitlaner Johnson. Johnson es su apellido que contrae por matrimonio con un estadounidense. Me falla el nombre del estadounidense, pero este estadounidense y ella se casan
Al poco tiempo el señor hace su servicio militar, asiste a guerra y en esta misión que él va, si no me falla la memoria, dice Raúl Vélez Calvo que perdió la vida en África en combate y ella queda viuda muy joven y nunca volvió a casarse, nunca volvió a hacer su vida. No renunció al apellido de su marido, por eso es Irmgard Wiglander Johnson, por su finado esposo. Sí. Ella, cuando tiene que trazar sus líneas de investigación en el aspecto antropológico, etnográfico, ella toma de manera, digamos, virgen el tema del bordado y textil en México, y ella es la que tuvo la colección más grande e imponente, impresionante de textil en México. El ingeniero Raúl Vélez Calvo me dice que él cree que pudo haber llegado a las 2,000 o 3,000 unidades de toda la diversidad cultural, étnica, social, cultural de México. Sin embargo, el mismo ingeniero Raúl Vélez Calvo, no recuerdo si antes de su muerte o después de la muerte de Irmgard Wiglander Johnson, su colección se pone en punto de venta y se divide en 2 coleccionistas. Y el ingeniero Raúl Vélez Calvo menciona que se separa la colección de Irmgard Wiglander Johnson. Sin embargo, Raúl Vélez Calvo fue alumno de la mujer que fundó la línea de investigación de textil y bordado. Entonces, si nosotros, y sobre todo yo, que híjoles, no sé, a ver si el maestro Raúl no niega lo que voy a decir, pero yo siempre me he considerado el pupilo no oficial de Raúl Vélez Calvo. Entonces podemos hacer como que cronológicamente Roberto J. Wiglander, Irmgard Wiglander Johnson, Raúl Vélez Calvo, y pues yo estoy aquí abajito, que no me comparo para nada con las grandes mentes en esta línea de investigación. Entonces Raúl Vélez Calvo me dice que pero tú recogiste su estafeta. Exacto, recogí su estafeta. Entonces el maestro Raúl, él fue alumno de Irmgard y ella personalmente lo adiestra, lo capacita en todo este mundo del textil. El textil mexicano. Vamos a ver cómo se ve el taller que logró a través de un programa de PACMIG. Ahí está, es la casa donde estaba el taller. Sí, ahí un ejemplo, sí quiero mencionar cosas en Chilacachapa. Quiero mencionar cosas muy específicas. El taller por parte de PACMIG daba lo que son los insumos, hilos, tela, máquinas, tijeras. Sin embargo, otros elementos pues no iban muy incluidos. Se supone que el comité o el taller Xochipalmeca tendría que poner el inmueble donde se efectúa el taller. Y para esto tengo que hacer un reconocimiento a la señora propietaria de ese inmueble. Es una señora que se llama Silvia Nájera. Ella es comadre de mi mamá. Y mi mamá y mi papá ven a la señora Silvia Nájera. Esta casa está sobre una de las calles principales inherentes, digamos, al barrio centro. Es un punto estratégico y las mujeres participantes iban, si no mal recuerdo, 2 veces por semana, alrededor de 2 horas a trabajar al taller. Y esto está en el corazón de Chilacachapa. Y la señora, y digo, mi reconocimiento para la señora Silvia Nájera, cuando mi papá en calidad de presidente del taller le quiso ofrecer una cuota de recuperación de renta por el inmueble, la señora Silvia Nájera no aceptó el recurso económico. Ella dijo que esa era su contribución al rescate cultural de la indumentaria indígena de Chilacachapa, el poner el inmueble para que las mujeres tuvieran la oportunidad de poderse generar un ingreso, poder generarse una sustentabilidad económica en los núcleos familiares, y que ella renunciaba a la aportación que se le pudiera dar, siempre y cuando pues el taller fuera fomentando el rescate cultural, ingresos a las familias que estuvieran en situación de necesidad económica.
y pues la verdad, digo, aprovecho el momento para decir mis reconocimientos para la señora Silvia Nájera. Sí, porque además era una colaboración para el reconocimiento y la revaloración del vestido tradicional de Chilacachapa, tanto para los mismos ciudadanos del pueblo como para el extranjero. O sea, allí están dibujos de los tejidos, de algunos de los tejidos. Vamos a ver. Si me permite tantito, maestro, por ejemplo, ahí se puede ver que hay, digamos, pétalos de flores. Eso, curiosamente, ese es el Xochipalmecal, la cadena de flores. Sí. Porque podemos ver que hay una flor y no sé, un bejuco, vaina, no sé cómo se le pueda llamar, y todas van... van como en zigzag. Van como abajo, en zigzag, exacto, arriba, una abajo, exacto, exacto, pero es al final una cadena de flores. Eso estaba alrededor de la parte de abajo. Exacto, sin embargo, como puede ver, abajo hay otras dos. Hay otras grecas. Hay otras grecas, pero qué bueno que dice eso, pero curiosamente eso es como para el ojo común, porque la superior, la línea superior, esa se le conoce como la cadena de sontetas. Son hormigas. Son hormigas que se van agarrando la pata de atrás. Exacto. Hermoso, sí. Entonces, esa es la cadena de sontetas. El de abajo, híjoles, ojalá que esto no lo vea el maestro Raúl, porque me va a decir, tantos años de entrenamiento. No recuerdo cómo se llama la que está abajo, pero todo tiene nombre. Entonces, eso es el logotipo oficial del bordado oficial del traje típico de Chilacachapa. Muy bien. Vamos a ver las siguientes imágenes porque este es otro textil. Curioso, sí, pero eso es moderno. Eso no se enseñaba en el taller. Algunas mujeres hacían su propio desarrollo creativo. Entonces, eso es no recuerdo cómo se llama la mujer indígena, pero eso es desarrollo creativo de autoría propia de una mujer de Chilacachapa. Entonces, eso está fuera del catálogo de los dibujos tradicionales. De los dibujos tradicionales. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, porque aquí hubo esta es la llegada de Raúl Vélez para la inauguración, para la inauguración del taller. Inauguración del taller y también a su vez como exposición, porque nunca hubo como una inauguración oficial. Entonces, como se hizo la inauguración oficial y una pasarela de demostración de los trabajos, de los primeros trabajos salidos del taller. Y ahí, bueno, creo que no está de más mencionar que el más alto es Raúl. ¿Esto en qué año fue? Esto fue... Es la iglesia principal de Chilacachapa. Es el templo mayor de Chilacachapa. Y esto fue entre el 2015 y el 2016. Aproximadamente. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Bueno, estas son imágenes de ese día, de ese evento, en donde además le ponen una corona de visitante especial, ¿verdad? Una corona. Allí está él viendo algunos qué bueno que menciona. Eso es no sé, maestro, cuál sea la terminología más adecuada, pero el maestro, ¿qué es lo que hizo? Él extrae los dibujos de las faldas. ¿Cómo los extrae? En dos sentidos. Él, de todo el cúmulo de actividades que él hace, como les dije, es pintor, es artista, dibuja, escribe, danza, esculpe y además es ingeniero y además es ingeniero civil. Hay otra actividad, no sé, que yo sé, maestro, que usted va a saber cómo se llama, el que hace reparación de libros. Ese es un restaurador de libros y todo ese proceso se llama encuadernación. Exacto, sí. Yo recuerdo porque, y ojalá que el público no se vaya a aburrir, pero el tiempo que yo estuve hospedado en su casa, él tiene enciclopedias, acervo bibliográfico, Dios mío, Excelsior. Pero curiosamente, como usted sabe, maestro, los coleccionistas de libros, como usted o como yo, nos enfrentamos a los problemas del mantenimiento desde el espacio, la humedad, la utilización, se despastan, se desgastan. Entonces el maestro Raúl en su casa tiene un taller, es una habitación grande, y ahí es su taller donde él pinta, esculpe, dibuja, restaura, y sobre una mesa él tiene, no sé cómo se llaman esos aparatos, pero tiene diversos aparatos y él restaura libros. Sin embargo, eso que tiene en sus manos, yo les voy a contar qué es lo que el maestro hizo. Las faldas de Chilacachapa, ve el dibujo y a mano él lo ve
y los redibuja. Entonces los redibuja, los pinta con todo el detalle que uno se puede imaginar, separándolos por flora, por fauna y por cuestiones mitológicas. Una vez estando ya dibujadas, las pintaba. Una vez estando ya pintadas, las digitalizaba. Una vez estando digitalizado, en la computadora hacía una cuadrícula con base a la pigmentación de la tela de manta. Después, estando digitalizado el dibujo, lo pasa a su programa en computación y hace esto. De este modo queda la cuadrícula y el dibujo queda, y de ese modo se le enseña a una maestra de bordado que tiene 30 años de bordado en Chilacachapa, que ellas ya no bordaban la iconografía tradicional porque ya se había perdido. Aquí hay un dato valioso. Cuando Raúl Vélez Calvo llega a Chilacachapa, más o menos en el 70, Raúl Vélez Calvo dice que ya tenía un promedio entre 30 y 50 años, que el traje típico de Chilacachapa se había perdido. Entonces, Raúl Vélez Calvo no tan solo hace un rescate cultural, sino que trae de la muerte algo que ya se había perdido en su totalidad. Ya se había extinguido. Ya se había extinguido. Entonces ya teniendo esto en su computadora, él imprime estas, le digo, no sé qué, almanaque, catálogo, catálogos, y los clasifica por numeración y algo extraordinario. Después él los enmica, los plastifica para su mayor conservación y hace de eso un catálogo. Entonces ahí él está dando la masterclass de todo lo que yo le estoy compartiendo. Entonces, todas las mujeres indígenas de Chilacachapa que tomaron las clases de Raúl Vélez Calvo, ellas pueden decir, pues, que son másters de un máster. Entonces, aquí tal vez qué cosa tal vez falló. Como no era una escuela, pues ninguna mujer tiene, digamos, como su título o diploma o certificado, pero ya viendo bien el asunto, creo que estaría extremadamente bien buscar una especie de certificación de maestras de bordado, o sea, y en el aspecto del rescate cultural que hace el ingeniero Raúl, y eso es lo que él sostiene ahí en sus manos. Eso fue la creación de este taller de una escuela, y hay que continuarla. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Aquí ya aparece Raúl Vélez Calvo. Un paréntesis, tal vez no tenga nada que ver, pero nuevamente aprovecho. Este señor es el señor Fortino Rosas, es mi vecino, ya falleció hace algunos años, y la verdad, maestro Luis Felipe, que me perdone su público, porque lo que voy a decir va a generar muchísima polémica. El señor era mi maestro en toda la cuestión mágica de Chilacachapa. El señor, y la disculpa que voy a mencionar es que el señor ostentaba ser nahual. Él decía que tenía la capacidad de hacer transformaciones zoomorfológicas, y según él, estas transformaciones zoomorfológicas se hacían con la emisión de los rayos de la luz de la luna, y él es toda una escuela por separado. Y nada más para mencionarlo, él también fue, digamos, relativamente gestor de esta actividad, porque para ir abriendo puertas con miembros del pueblo, él ayudó a mi papá a poder tener el contacto con familias. Muy bien, vamos a ver rápidamente. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa. Esta es otra de las personalidades del pueblo que recibieron a Raúl Vélez Calvo. Ahí están en ese día. Vamos a ver con otras personas. Ahí a su lado está su papá. Ajá, de Benjamín, el presidente de Xochilpalmecal. El que está al lado de Raúl Vélez curiosamente Calvo. Los dos con camisa azul. Muy sí. bien. Adelante, maestro. La hermana Candy se llama, es la hermana de Raúl Vélez Calvo, que ella actualmente le está asistiendo en la clasificación de la categorización por inventario de la colección de Raúl Vélez Calvo, y esos maniquís son la reconstrucción de los talleres, perdón, de los trajes. Y miren, hay una característica de la mujer de Chilacachapa, que se pone el rebozo doblado sobre la cabeza. Sí, y eso es sobre todo para cargar. Las mujeres cargan con la cabeza. Y es como para pero le sirve hasta de sombrero también. Digamos, sí, exacto. La siguiente imagen, por favor, porque se nos está yendo el tiempo. Ahí está Raúl Vélez Calvo en ese día de la inauguración del taller. La siguiente, por favor. Bueno, otro aspecto con la gente, muchas muchachas había, ojalá que se rescatara ese taller. La siguiente, por favor.
Ahí está un personaje también indígena, es el doctor Epifanio Martínez, gestor Martínez. social. Él es el gestor del circuito azul ecoturístico de Chilpancingo, y él también es el padre fundador del proyecto ecoturístico Nahuachontal de Chilacachapa, Circuito Iguala. Pero él es de Chilacachapa, él es del pueblo de Tonalapa. Pero hay una historia muy controversial, pero él se identifica mitad tonalapense, mitad chilacachapense por su mamá. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Ahí está él, junto con otras mujeres que asistieron ese día. Vean a la mujer que está con su rebozo en la cabeza. Esa es una forma tradicional de cargar el rebozo allá. Yo pensaba que para taparse el sol, pero también para cargar cosas. Una imagen más del doctor, que ya está muy agotado, pero él sigue vivo y sigue lúcido. A ver la siguiente imagen, por favor. La maestra Ana, la que está en medio, ella ya falleció. Fue una gestora social, una gestora comunitaria. Ella se integró muchísimo al circuito Nahuachontal y también al taller Xochipalmeca. Y la que está a nuestra izquierda fue una maestra, se llama la señora Maga, no recuerdo su apellido, pero ella fue maestra del taller. Y además, fíjense ustedes cómo tienen su mandil, porque el mandil le da un estatus social a la mujer de que ya es mujer casada. Sí. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Estas muchachas no traen mandil porque no están casadas, exacto. ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente imagen. Ya esta es la última, están los maniquíes. Y Francisco Javier, qué extraordinaria clase nos has dado de lo que es la vestimenta guerrerense, que hay que conservar y hay que luchar por ella, y qué bueno que lo estás haciendo. Sí, maestro. Felicidades. Muchas gracias, maestro. Pues, estimados amigos, ya llegamos al final de este programa extraordinario. Me quedé perplejo, me quedé muy emocionado, y ojalá que este ejemplo funda y pueda salir este taller, pueda seguir sobresaliendo, que se convierta en una escuela, en una verdadera escuela de el vestido de Chilacachapa. Y creo que también hay un vestido de Chilacachapa en el Museo de Antropología. Sí, el maestro Raúl Vélez Calvo menciona que la señora Weylander Johnson logró colocar un traje de 1935 en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es la pieza más antigua de Chilacachapa, que aún está preservada en el Museo Nacional. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo, y ojalá que volvamos a tener otro programa contigo. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.